Buenos amigos, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, y ya estamos con la doctora Alessandra Guerrero de Álvarez, coordinadora de la región sur de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, y muy agradecido, doctora, de tenerla aquí en Propuesta de la Noche. Así que buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, a la orden. Doctora, ¿podría decirse que en los últimos años los dominicanos estamos asistiendo a una violencia que preocupa, pero esos niveles de violencia como que experimentan aumentos cíclicos? Pero hablemos de lo que ha sucedido a partir de la pandemia del COVID-19. Con la pandemia del COVID-19 surgieron ya los famosos teteos, y en la medida que se ha ido con un proceso de desescalada, en esa misma medida se han estado registrando acciones violentas en bares, en restaurantes, en fiestas clandestinas, que muchas veces terminan en tiroteos con saldos mortales. Recientemente, Diario Libre estaba contabilizando de que en los últimos 3 meses, solo en teteos y en tiroteos que se han presentado en lugares de diversión, hay un saldo de 22 muertos y más de 20 heridos. Es decir, ¿a qué usted atribuye esta conducta que, como le dije al principio, ha ido en aumento en los últimos tiempos en la República Dominicana? Sí, la violencia tiene múltiples factores, es multifactorial. La violencia tiene que ver con una conducta aprendida, un modelaje de una familia de conflicto con problemas. La violencia tiene que ver con el rechazo, la violencia tiene que ver con el miedo, la violencia tiene que ver, bueno, hay varios tipos de violencia. Hay una violencia social, que es esa que usted está diciendo, pero también está esa violencia que vemos a través de la pantalla, a través de programas, a través de películas y lo que vemos en la familia y en el medio que nos desenvolvemos. Los factores de estrés, la salud mental tiene mucho que ver en lo que es la violencia, que puede llevar a un individuo a desencadenar en una violencia tal que tenga que matar dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, como el caso de Higüey, ¿verdad? 6 personas y 9 heridos. Dentro de ellos, una empleada y un cliente de él. O sea que, ¿cuáles eran los niveles de estrés? Ok, experimentaba celos. Pero ¿por qué experimentaba celos? Los celos son producto de la inseguridad. ¿Cómo usted fue criado? ¿Cuáles eran los patrones de crianza? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le infundieron? ¿Qué le daba seguridad a usted cuando pequeño? ¿Qué no le daba seguridad? ¿Cómo te celebraban una conducta negativa? Eso también tiene mucho que ver. Cuando los padres le fomentan una conducta negativa, en vez de que una conducta negativa sea corregida, entonces esa conducta se le celebra y sí, y lo que tú hiciste está bien hecho. Dale a que tú eres un hombre. O sea que todas esas cosas, y ahora a partir del COVID, pues son los factores estresores que están muy elevados. La persona experimenta angustia. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas personas que perdieron sus empleos, otras personas que tenían negocios y se cayeron. ¿Cómo yo voy a sostener mi familia si no tengo no, si no tengo el sustento? Todo eso ocupa un estado de esperanza. La gente no puede dormir y cuando una persona no puede conciliar el sueño, pues estresa, se pone nervioso y eso le causa, todo lo que causa es negativo, lo puede llevar a la violencia, por eso vemos respuestas inadecuadas. Hay personas que se levantan y se levantan como que se pasaron la noche entera trabajando, es que su cerebro no descansó. Y si no descansó,
no recibió oxígeno. Y si no recibió oxígeno, ese cerebro es capaz de cualquier cosa durante el día. Barrioso. Hay una, independientemente, sí, independientemente del contexto pandémico, se puede decir, licenciada, que estaría surgiendo en el país una nueva generación con una tendencia a la violencia o sencillamente violentos, agresivos o intolerantes, para usar una palabra más democrática. Precisamente la falta de tolerancia lleva a violencia. El no aceptar tu manera de ser, el no aceptar un insulto, el no aceptar una pérdida, el ser egoísta. Por ejemplo, hombre, la mayoría de los casos que vemos de violencia es por celo. No aceptan que la mujer, perder la mujer, que la mujer le diga, no, ya no quiero estar contigo. Eso lo lleva a un estado de entender, bueno, pues si no es para mí, pues tampoco es para otro. Y entonces, por eso terminan matándola y finalmente suicidándose ellos. Sí. Y estamos hablando ahora de ese tipo de violencia, pero hay muchísimas otras violencias. Estamos concentrados en lo que ha pasado en los últimos días, en el último año, estos últimos 3 casos recientes que fueron tremendos, Sí. Doctora, tanto el usted, como el de la como el de ayer. sí. Usted cita factores conductuales, es decir, conductuales, emocionales, que tienen un gran ingrediente en el factor de la violencia. Desde el punto de vista oficial, regularmente se habla, cuando se analizan estos actos de violencia, se habla de que hay muchas armas en manos de la población civil. Si usted habla, por ejemplo, con cualquier institución o ONG, por ejemplo, que se dedica a analizar igualmente el tema de la violencia, puede ser que incluya esos factores conductuales y emocionales, pero también habla de que no hay un sistema de justicia que castiga realmente al responsable de un asalto, de un atraco, de una violación sexual. Dice que todo esto va creando el ambiente, generando el ambiente de impunidad para que de una u otra manera esa violencia se mantenga en el país. Es decir, ¿cómo usted analizaría estos dos factores? Es decir, tanto lo conductual, emocional, pero también lo que es el alto número de armas de fuego en manos de gente que son capaces de batirse a tiro por un roce de un vehículo, por ejemplo, y esta falta, esta impunidad en casos, por ejemplo, de gente que son acusadas de la comisión de hechos violentos y resulta que prácticamente duran poco tiempo en la cárcel. No Sí, hay nada ese de ejemplo. factor indiscutible. Cuando una persona comete un hecho y no se hace justicia con el hecho, pues eso le motiva, bueno, puedo hacerlo porque no se me dio el castigo. También el hecho de las armas no es las muchas armas, sino el que la persona no tenga conciencia del uso del arma. Yo digo que una persona antes del porte de un arma debe ser evaluado psicológicamente, saber si tiene el dominio propio para portar un arma, porque no por todo, el arma se usa como mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero no es con se diría, entre comillas, que no es con la intención de agredir, ¿verdad? Pero para lo que se usa es para agredir, no como mismo de miedo. Por ejemplo, hay muchas bandas que crean su propia chilena, su propia arma ellos, y salen a lo que sea, salen a matar, salen a lo que sea. Y esas personas casi nunca, casi nunca son apresados, y cuando son, pues ya a las 2 semanas, pues están fuera.
Entonces, que además de las armas en manos de la gente, ¿qué conciencia se le está haciendo? ¿Qué conciencia se le está haciendo? Se debe hacer una evaluación de la salud mental para ver si usted puede o no andar con un arma. Porque hay personas que aparentan tener dominio, pero bajo presión es muy difícil tener dominio propio. Entonces eso, en una evaluación psicológica, tiene que salir. Si se hace una evaluación psicológica, eso tiene que salir. También la conducta que le modelaron sus antepasados, cómo se trabajó en la casa, el rechazo, el autoestima. El autoestima lleva a la violencia, mucho, porque las personas, el autoestima produce inseguridad, produce temor, produce... Y la mayoría de las personas que matan lo hacen por eso, por inseguridad, por miedo, por baja autoestima. Y después viene el momento del vacío, de la culpa y de la vergüenza. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y terminan matándose y matando a sus vástagos. Desde el punto de vista del Estado, ¿qué tipo de políticas públicas se podrían promover a los fines de poder tener ciertos controles y o reducir estos ánimos de Sí, violencia? si yo pienso que el gobierno ahora, con esto que ha pasado en este año y en los últimos días, debe implementar programas de salud mental, porque una persona que hace eso no está bien emocionalmente, no está bien, su sistema nervioso no está bien. Hay muchas personas del área de salud mental desempleados. Nosotros en la asociación tenemos muchísimas personas que no tienen empleo y en cada pueblo, por ejemplo, con lo que pasó en Higüey, en ese sector, salud pública debe hacer una intervención inmediatamente psicológica de salud mental, psicológica y psiquiátrica, porque fue afectado un pueblo, fue afectado personas, vecinos, en una casa, 2 personas muertas. El sector está muy conmovido. Entonces se debe hacer a través del ministerio, se debe poner un programa, se debe implementar un programa para dar asistencia psicológica, que la persona que cayó en pánico, en miedo, que pueda superar ese duelo, porque el duelo tiene varias etapas y si esas etapas no se ayudan con un acompañamiento a superar, eso le puede acompañar de por vida y las lesiones son mayores. Entonces, en cada provincia, el Ministerio de Salud Pública debe prestar atención, crear un programa de asistencia, crear lo que son las ayudas psicológicas en los diferentes lugares, a los barrios, psicoeducar a la población, psicoeducar antes de, como medida preventiva. Hay muchas, a veces a mí me llaman, en días pasados me llamó un joven y me decía, no puedo dormir, después que está la pandemia, yo no puedo dormir, yo no quiero que llegue la noche. Entonces, muchas personas no pueden pagar una consulta. Si el gobierno implementa programas de ayuda, sí podremos hacerlo. Por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos una línea gratuita de ayuda psicológica que las personas se le da mucha publicidad por las redes y somos llamados muchas veces. Entonces, hay un grupo de psicólogos dedicado a esa línea psicológica de ayuda y en la medida de como es su tiempo, así se dedican. Por ejemplo, hay personas que dedican un día entero a la semana, hay personas que dedican 2 días, hay personas que dedican 3 o 4 horas y ahí recibimos muchas llamadas y se le da asistencia gratuita a los ciudadanos independientemente de cualquier cosa. Eso es independiente, nosotros como asociación, independientemente del gobierno, eso somos nosotros. Entonces el gobierno puede hacer muchas cosas
para ayudar a la población. Es necesario que el gobierno tome carta en el asunto, en lo que es la salud. Yo sé que tenemos un Sí, presidente que él le va a prestar atención a eso, porque él está trabajando. sí. Doctora Guerrero, aunque usted lo mencionó al principio, quisiera saber qué impacto desde el punto de vista psicológico entiende usted sufre la sociedad o parte de la sociedad con estos confinamientos a que tuvo que verse sometida durante más de un año por efecto de las restricciones por la pandemia. Es decir, toque de quedas en diferentes niveles, pero al fin y al cabo confinamiento. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo interpreta usted que esto puede afectar al ciudadano, al hombre o a la mujer? No, está afectando su salud mental. Los factores estresores se elevan. Las personas no pueden conciliar el sueño. Están sometidos a un estrés, están sometidos a una angustia, están sometidos a muchas cosas y ojalá Dios permita que no terminen en una depresión de por vida que tengan que medicarse. Ojalá que se pueda superar, que la persona pueda hablar, que pueda buscar ayuda, porque cuando la persona ayuda y comparte lo que le está pasando, puede aliviar un poco su malestar. El hecho de compartir, de dialogar y de encontrar la ayuda oportuna. Es más, muchas veces la persona se sana con el simple hecho de que alguien lo escuche. Mira, me está pasando esto y esto y esto. Y cuando la persona lo escucha, ya los temores, las ansiedades van bajando, porque alguien me escuchó cómo yo me siento. Y es posible que si esa persona encuentre una persona que le oriente, mira, tú tienes que conocerte, que cuando tú te y vea cómo tú funcionas bajo presión y vea qué puedes hacer y qué no, entonces tú vas a tratar de obtener y de fomentar en ti lo que es el dominio propio. Sí, yo le hago la La propia, pregunta porque, ajá. sí, no, no, está bien, Barrios, sigue. No, 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 adelante, adelante, para no variar el tema. No, le hacía la pregunta porque Estados Unidos es un país que registra habitualmente muchas acciones de violencia, aislada, colectiva, pero al fin y al cabo es un país que normalmente registra hechos violentos. Pero uno observa que después de la pandemia y después de que se logra la apertura, como que los hechos de violencia en Estados Unidos se han incrementado. Es decir, semanalmente se informa de muchos tiroteos en los Estados Unidos, con igualmente saltos de víctimas fatales. Creo que un fin de semana de esto registraron alrededor de 150 muertos. Entonces, ¿hay alguna relación entre esto y esta situación de confinamiento que se vivió? Claro que sí. Cuando llegan quejas a uno dentro del mismo hogar, entre los esposos, por ejemplo, el pasar mucho tiempo juntos, sin trabajar, muchos sin estar produciendo, otros produciendo pero con el temor y me van a cancelar y no puedo salir. Esto indiscutiblemente cambia todo el sistema nervioso. El hombre se desequilibra. El hombre, y cuando digo el hombre me refiero hombre y mujer, eso le lleva a un desequilibrio emocional. Y uno de los factores que descontrola más es la falta de sueño. Cuando la es preocupado, no puede dormir. Y si no duerme, el cerebro no descansa. Y si no descansa, el cerebro no recibe oxígeno. Y si no recibe oxígeno, no puede funcionar normalmente. Hay desequilibrio. Eso te lleva, se te pueden olvidar cosas, puede alucinar en un momento determinado, o sea, puede ver, oír cosas. Entonces, eso, lo que hemos vivido en este año y 4 meses ha sido tremendo. Y muchas personas todavía no logran acostumbrarse y todavía
no logran superar esta etapa. Han salido matrimonios en la pandemia, se separaron. Mis amados, no fueron capaces de tolerarse, no fueron capaces de tolerarse. Se gritaban, se alzaban la voz y eso es violencia, eso es violencia. El escuchar tantas veces y tantas cosas negativas, le mataron 10, mataron 15, mataron 20, y nosotros dos, ¿qué? O sea que hubo un desequilibrio por completo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por su narrar y compartir con nosotros lo que es su experiencia profesional en estos casos. Yo creo que la sociedad dominicana, como usted dice, adolece de eso, adolece de un tratamiento psicológico. Y ojalá que el Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública, escuche ese planteamiento suyo o esa sugerencia suya. Así Déjeme que, decirle esto último. Por ejemplo, los maestros y los alumnos comenzaron a recibir, ya para terminar, muchísimas presiones con el hecho de usar estos medios que nunca lo habían usado, el tener que entrar a Zoom, el hacer la tarea por Zoom. Eso puso a los niños muy estresados. También a las maestras, el comenzar a tener que lidiar con esa situación y tener que dar su reporte. O sea, hay un estrés colectivo, diríamos, y todos, por ejemplo, bueno, las escuelas deben ser sometidas a ayudas emocionalmente por todo lo que ha pasado. está bien. Bueno, gracias a la doctora Alejandra Guerrero de Álvarez, coordinadora de la Muchísimas región sur gracias. de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. Así que muchísimas gracias, doctora. Ángel Barrioso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradecemos con esta propuesta de la noche por Digital 15 y los invitamos de lunes a viernes para que estén con nosotros de 6 a 7 de la noche. Que tengan muy buenas noches.